Radio DEM presenta Economía de las Ideas por Rodrigo Soto. Sin equivocación no hay aprendizaje, y el estar constantemente expuestos a nuevo conocimiento y el buscar nuevo conocimiento nos hace en ocasiones desechar ideas que tengamos, implantar nuevas o reforzar aquellas que estemos procesando. Mi nombre es Rodrigo Soto, este es un programa más de Economía de las Ideas, Radio DEM 90.5, y como es nuestra costumbre, agradecemos a todo el equipo directivo y operativo para poder realizar estas breves aportaciones, robarles un poco de su tiempo, en especial a mi buen amigo Sergio y Agustín. Bueno, reflexionando un poco, hace algún tiempo recuerdo las palabras de un buen profesor de taller de lectura y redacción en el Tecnológico, el profesor Waldo Lloreda, y tocó el punto muy interesante en relación a el analfabetismo funcional, y nos decía que ese era un gran problema en el país. Pero bueno, ¿qué es el analfabetismo funcional? Según Wikipedia, a la que nos hemos referido en múltiples ocasiones, se denomina analfabetismo funcional a la incapacidad de un individuo para utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente en las situaciones habituales de la vida. Y la diferencia con el analfabetismo, en sentido estricto, es que este supone la incapacidad absoluta de leer o escribir frases sencillas en cualquier idioma. Entonces tenemos por un lado que se nos puede presumir que se ha abatido el analfabetismo en el país, que están buscando que entonces los mexicanos tengamos la capacidad para leer, para escribir, para expresar nuestras ideas en frases sencillas, pero tenemos el otro problema, que es el analfabetismo funcional, y repito, de acuerdo a la enciclopedia Wikipedia, y para quien dude de la veracidad de esta enciclopedia y de la versatilidad de la misma, hay un escrito muy interesante en The Economist donde ven los errores de ambas enciclopedias, y realmente es impresionante la competencia, el cuidado y el manejo de esta enciclopedia en juego. Pero bueno, el analfabetismo funcional, entonces repetimos, es la incapacidad de un individuo para utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente en las situaciones habituales de la vida. Y bueno, a lo mejor simple y llanamente estamos hablando de la capacidad de razonar, o como dicen, tener dos dedos de frente para poder formar un criterio o una opinión en relación a todo esto. La colaboración o el programa que vamos a dedicar, hablaremos un poco del comportamiento de manada. Hablaremos obviamente también de lo que es la aventura, como siempre decimos, la aventura de pensar, la aventura de imaginar, la aventura de expresar nuestros conocimientos, compartir nuestras ideas, ligada directamente a la aventura de equivocarnos, de cometer errores, y si vemos todos esos errores y tratamos de repetir y volver a aprender, seguramente formaremos nuevo conocimiento, como dijimos, reforzaremos nuevo conocimiento y desecharemos tal vez alguna especie de conocimiento, siempre en miras de, bajo el estandarte, de que a pesar de que terminemos nuestro paso por la escuela, el conocimiento siempre se debe estar reforzando constantemente, si no, pues no, también la caja cerebral se oxida y realizamos un comportamiento estilo de manada, como lo vamos a comentar. También hablaremos un poco del trabajo que se realiza en cuanto a expresar nuestras ideas, especialmente en materia de ciencia y tecnología y en divulgación científica y tecnológica, y también algo muy interesante de una escritora de Costa en Scientific American, que nos habla de que no es bueno leer los comentarios, sobre todo si estamos viendo artículos de divulgación científica y tecnológica o artículos estrictos de investigación científica y tecnológica, y lo veremos por qué, y un poco acerca de lo que leemos aquí en México
como estamos recordando un poco algo de las estadísticas relacionado a este analfabetismo funcional, a la capacidad de razonar, de formarnos un criterio y no dejarnos llevar por la corriente, porque es común que pensemos a la hora de ver un periódico o ver algún programa noticioso, que si bien son las publicaciones más serias que a veces podemos encontrar en la televisión, los noticieros, no debemos caer en lo que nos expresan tal cual las notas y siempre debemos de verificar las fuentes de donde estamos obteniendo nuestra información. Recordando un poco en relación a lo que somos, hay un escrito que hice algún tiempo titulado ¿Quiénes somos? Preguntando. Y decía, bueno, veamos lo que leemos. Y hablábamos de que en muchos foros ciertos interlocutores comentan de la necesidad de que el país salga de cierto estancamiento, y lo vemos también en la actualidad, con un crecimiento pobre en la economía, cerrando tal vez las puertas a la innovación, y a pesar de que se diga que el país se está moviendo, parecía que está estático. Bueno, entre las soluciones ofrecidas se encuentran elucubradas y complejas recomendaciones, como ya lo decíamos, con el objetivo de establecer en la mente de la población que lo complicado es sinónimo de útil y efectivo. Sin embargo, bueno, me he puesto a pensar que algo muy sencillo para lograr un verdadero cambio, como lo dijimos, es aumentar el consumo de libros, es decir, leer más. Este país requiere, ya lo decíamos, fomentar que sus ciudadanos busquen la absorción, procesamiento y difusión del conocimiento, sobre todo, si se pudiera, científico y tecnológico. Pero bueno, pues también social, económico, político, deportivo, ¿verdad? Tampoco dejemos las otras áreas fuera. Y menos ahorita con el Mundial seguramente vamos a tener ahí mucha información deportiva y que, como hemos dicho, el conocimiento lúdico es bueno, pero no debemos centrar toda nuestra información en relación a eso. Pero bueno, de acuerdo, viendo lo que leemos, de acuerdo a un escrito de Laura Poy Solano en La Jornada, creo, titulado En promedio anual los mayores de 12 años leen 2.9 libros por habitante, y eso se publicó en diciembre del 2011, se decía textualmente: en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Lectura, la población mayor de 12 años lee en promedio 2.9 libros por habitante al año, mientras que en España esa cifra alcanza 7.7, en Portugal 8.5 y en Alemania 12, lo que ubica al país entre los estándares de lectura más bajos del mundo. ¿A qué vamos con esto? Bueno, ¿cómo queremos transformar un país? Formar opiniones, tener crítica constructiva y no crítica destructiva por demeritar lo que se presenta totalmente en la información, especialmente estoy hablando en divulgación científica y tecnológica, sino formar realmente un criterio. En este sentido, bueno, pues resulta muy complicado porque definitivamente no se lee. Y además debemos trabajar en la formación del capital intangible de una nación. La gente, debemos de buscar el procesamiento de ideas, el que surjan nuevas ideas, darle paso a momentos eureka, por así decirlo, que surja la innovación. Y recordemos que en este sentido existen factores para volver una ciudad atractiva. Por ejemplo, Mary Walshuk, socióloga de la Universidad de California, dice que existen 3 factores para lograr que las ciudades sean atractivas para los científicos. Y bueno, uno puede decir, ¿y para qué queremos más científicos? Pues simple y llanamente para que los científicos busquen que sus ideas se transformen en realidad, en aplicaciones, en tecnología,
con investigación científica básica, con beneficios tangibles a la población, y que de esa manera tengamos un crecimiento más poderoso y no estemos supeditados totalmente a la explotación de recursos naturales, como en nuestro caso es el petróleo. Y ahorita con esta reforma que, bueno, sería interesante ver si Pemex, que aportaba el 40% del presupuesto, cómo van a poder sacar ese 40%. Tristemente lo estamos viendo tal vez de nosotros los consumidores, de nosotros los que pagamos impuestos, de nosotros los que estamos a la vista, y no se aumentó la base fiscal. Pero bueno, volviendo a los 3 factores para que lograr las ciudades sean más atractivas para los científicos: en primer lugar, se les debe prometer libertad para trabajar en sus propias ideas. Fíjense lo importante que es una idea. Posteriormente, darles las herramientas y la infraestructura para hacerlo. Y por último, ofrecerles un estilo de vida atractivo. Es decir, libertad, financiamiento, estilo de vida para atraer a científicos y tecnólogos en este sentido. Y debemos recordar, como decíamos, que el por qué leer, y no solamente leer. Veíamos entonces que se lee poco en este país, y ya no hablemos de divulgación científica, pues se lee todavía más poco en ese tema, pero es leer, y yo todavía nos iríamos un poco más lejos siendo optimistas, es escribir, plasmar las ideas. Es por ello que se hacen estas breves colaboraciones, aunque a veces se nos dificulte por la agenda laboral, por otros sentidos, pues me es grato escuchar de repente buenos comentarios en relación a esto que hacemos. Les quitamos un poco de tiempo, pero tratamos de contribuir con algo y tal vez estimular las neuronas de los que nos escuchan o ven, y que alguien más se interese por escribir, por el arte de estar expresando las ideas. Y también otro tema sería interesante: se ha detectado que el escribir con una pluma, con un lápiz, tradicionalmente con la hoja, con el papel, pluma y lápiz, estimula de forma diferente las neuronas de nuestro cerebro y fija mejor el aprendizaje. Además, en mi caso particular, dentro de Economía de las Ideas.mx, blog personal, donde encuentran todas estas colaboraciones y muchos escritos, alrededor de más de 350 escritos, son 367 escritos o colaboraciones ya hechas, algunas viñetas gráficas también, algunos cómics. Es una base de datos impresionante que nos sirve para enriquecer nuevos escritos, para ver qué dijimos hace tiempo, cómo estaba nuestro pensamiento, robustecerlo, transformarlo, erradicar aquel comportamiento, aquel conocimiento que no nos funcione. Bueno, volviendo al capital intangible, que es el conocimiento, que es la gente. Se dice que el ingreso promedio de los países ricos de la OCDE se tiene que el 2.3% representa el capital natural. Fíjense, 2.3% de la riqueza de un país es capital natural, los recursos naturales, lo que estamos diciendo el pequeño. Después, el 17.2% del capital producido, lo que se produce, las empresas. Sorprendentemente, el 80.5% es capital intangible. En este sentido, es lo que decimos, lo que se requiere es estimular ese capital intangible, estimular la innovación, la creatividad de los mexicanos, y que la investigación también básica en ciencia tenga también sus aplicaciones con la tecnología, tenga beneficios tangibles para la población y se traduzca directamente en que pegue hacia el Producto Interno Bruto de este país. ¿Y cómo se inicia? Muy sencillo, ya dijimos, hay que leer más. Obviamente, sí, hay que leer lo que nos plazca como juego, lo que nos cause interés o placer a leer, pero también de vez en cuando algo de divulgación científica y tecnológica no hace daño. También, si somos padres, el estimular esa creatividad científica y tecnológica en nuestros hijos nos ayuda mucho a que tal vez podemos estar planteando una semilla interesante en sus cerebros y que posteriormente contribuyan en cosas más complejas cuando salgan de la escuela y se continúen actualizando, porque el salir de la escuela y dejar de estudiar, nunca se deja de estudiar. Eso es una mentira que nos decían los maestros: ya van a dejar de estudiar, ya se acaban, ya vienen los finales. No, nunca se deja de estudiar. Todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos absorbiendo información constantemente. Bueno, también desde esta perspectiva hemos dicho, o se escucha por ahí,
que la ignorancia es una bendición, pero yo también agregaría que en este país la irresponsabilidad, la falta de compromiso y la inconsciencia parecieran que nos ayudan a navegar dentro de este mercado mexicano. La vida entonces puede interpretarse desde esta perspectiva como un lugar frío y despiadado, no solamente cuando vemos el comportamiento tradicional egoísta de nosotros los seres humanos, sino cuando vemos aquella crueldad en la justicia animal. Aunque estos últimos, los animales, suelen también, cuando vemos aquellas situaciones, aquellos ejemplos, bueno, también nos ofrecen ejemplos de amistad y compañerismo que a veces traspasan las barreras del sentido humano. Y de forma clara recordamos, por ejemplo, aquella perra que todos los días a la misma hora y el mismo lugar va y espera a su amigo el gato para dar una vuelta juntos y disfrutar de un día más. Apelamos entonces también a la mente racional de nosotros los seres humanos para tratar de solucionar los problemas que nos aquejan en nuestro camino sinuoso y oscuro, sobre todo esperando que la ciencia y la tecnología, por medio de la moneda de transacción que es el conocimiento, nos pueda dar o lograr tener un mundo con mayores oportunidades y por ende con más justicia y equidad. También no nos resulta extraño en la actualidad voltear hacia el firmamento y buscar tener esa señal o respuesta inequívoca de que existe vida inteligente en otro confín del universo, en otro planeta, y que esos seres tal vez más avanzados que nosotros nos puedan ayudar también en ese camino complicado y oscuro de la humanidad y ofrecernos, bueno, esa luz en su sabiduría. Sería agradable en este último punto no sentirnos solos como seres humanos en el universo y pensar entonces, como lo dijera el padre de Eli Arroway en la novela Contacto de Carl Sagan, que no todo ese espacio en el universo está desperdiciado, sino que también se encuentra ocupado por otras mentes brillantes contenidas en otros cuerpos. Pero por ahora solo nos queda aferrarnos a aquello que nos da placer desde el punto de vista de las normas sociales y las normas monetarias o económicas, pero sobre todo recomendamos abrazar el conocimiento, absorberlo, compartirlo y comprender que seguramente nos vamos a equivocar, pero si iteramos, interactuamos y aprendemos de nuestros errores, seguramente también vamos a aprender. Por último, cada segundo de respiro en este planeta Tierra es motivo de maravillarnos. Es por ello que debemos aprovecharlo y no desperdiciarlo. Pero la decisión es o está en cada uno de nosotros. Bueno, es una pequeña reflexión para ver si estimulamos un poco más de lo que es el pensamiento, la crítica constructiva. Ya habíamos dicho, se hacen este tipo de colaboraciones en muchos foros, en muchos lugares, y damos bienvenida siempre a la crítica constructiva, pero dejamos fuera a aquella que quiere destruir o solamente molestar. En este tenor, también es importante ver por qué cuando leemos un artículo de divulgación científica y tecnológica o de investigación científica es complicado bajar y ver los comentarios que ahí se dicen en forma web. Y el por qué es que se ha comprobado, de acuerdo a estudios de Dominique Brossard, se titula The Nasty Effect: Online Incivility and Risk Perceptions of Emerging Technologies, y se publicó en el Journal of Computer Mediated Communication. Se nos menciona que increíblemente los trolls o personas que publican mensajes provocadores en la web, esos usuarios ficticios o robots, han logrado que en algunos casos que la percepción de una investigación científica sea puesta a prueba o se deseche su validez en la mente de los lectores. Incluso, increíblemente, se nos dice que podemos escoger cualquier tema científico y tecnológico, y cuando lleguemos a los comentarios de abajo podemos darnos cuenta de la guerra de aquellas personas que comentan en forma agresiva y muchas veces sin fundamento y desinformados contra aquel que hizo su tarea al investigar. Entonces, increíblemente, lo que nos está diciendo aquí Brossard es
que el científico, el periodista científico, el divulgador científico que hizo su tarea al investigar, al buscar las fuentes serias, Nature, Scientific American, journals más especializados para transmitir conocimiento, para publicar su información, resulta que aquellos trolls o aquellas personas que hacen un comentario agresivo sobre la propia nota, bueno, tiene la misma influencia o el mismo peso de 50 y 50 contra el que hizo la tarea, contra el que investigó y contra el que hace el comentario para el que lee. Pero yo me pregunto, y es lo que volvemos a decir entonces, ¿es ese analfabetismo funcional el que nos está afectando y está atacando a la población? Porque cualquiera que tuviera un poco de criterio diría, bueno, esta persona que hace el comentario agresivo no tiene fundamento, no tiene pies ni cabeza. En cambio, aquel que hizo su tarea al investigar, bueno, voy a ver cuáles fueron sus fuentes, voy a ver sobre qué trabajó, sobre qué premisas sustenta su sabiduría, y de ahí me daré cuenta quién tiene o no razón. Y en este sentido, bueno, hablamos de algo muy interesante. Bueno, antes de brincar a otro tema, lo que estamos diciendo es que no hay que leer a veces los comentarios como lectores. Hay que formar una crítica en base a nuestro poder de razonamiento, no solamente a lo que se nos dice. Y volvemos a hacer énfasis que toda la crítica constructiva que promueve el diálogo siempre debe ser bien recibida, porque es así como se construye el conocimiento. Pero aquella crítica agresiva debe dejarse a un lado y enterrarse. No tiene caso, no tiene sentido. Bueno, volviendo a este tipo de comportamiento, ¿qué sucede entonces cuando ponemos de igual peso el comentario agresivo de una persona en cuanto al ponerlo con la misma validez que aquel periodista científico, que aquel divulgador o investigador hace en relación a su escrito? Bueno, se liga al analfabetismo funcional, como lo dijimos, y se liga a algo que hicimos ya una breve aportación y que se denomina comportamiento de manada o herd behavior. Y aquí se describe a los individuos en un grupo, como lo decíamos, que pueden actuar en conjunto sin una dirección planeada. Y este término se aplica al comportamiento de animales, por ejemplo, en cardúmenes, en manadas, en parvadas. Se aplica también al comportamiento que vemos en las escuelas, en ciertas demostraciones, también cuando vemos manifestaciones, cuando vemos cómo se comportan ciertos eventos deportivos, ciertas reuniones religiosas, también la violencia en masas, de aquellas turbas violentas, cómo se manifiestan, y también lo vemos en nuestra decisión día con día. Es decir, ¿qué pasa? Nos vemos influenciados entonces por lo que dice un grupo. Y si bien los grupos han probado ser exitosos, como en el caso de las hormigas, quienes trabajan como si fueran un solo organismo o un superorganismo, buscando el beneficio común del nido de hormigas y obviamente de su estirpe, vemos que en el caso de la raza humana, todas esas envidias, todos esos problemas se potencian a veces cuando no razonamos bien lo que estamos haciendo en nuestro comportamiento como manadas. Bueno, los investigadores, de acuerdo a lo que vimos en Wikipedia, Rafat, Chatter y Fritz, dicen que hay dos variables claves: el mecanismo de transmisión o comportamiento entre los individuos y los patrones de conexiones entre ellos para este comportamiento en forma de manada. ¿Qué sucede? Bueno, W.D. Hamilton, un biólogo evolucionista, nos dijo interesantemente que cada individuo de un grupo, y se refería de forma a los animales, podemos decirlo, pero nosotros también, en el esquema de depredador y presa, y vemos que aquel animal o miembro o cierto individuo reduce el peligro de ser devorado en escala alimenticia cuando se incorpora a un grupo, y especialmente cuando se mueve al
centro de ese grupo, que en la periferia obviamente podemos pensar son aquellos animales más lentos y que obviamente van a ser devorados por los depredadores. Sin embargo, este comportamiento lo vemos en el comportamiento de la bolsa de valores, lo vemos también en nuestro desempeño social. Pero volviendo a la naturaleza, los animales en pánico, en condiciones de pánico, se ha observado que en muchas especies, incluyendo también los seres humanos, los ratones, las hormigas, bla, bla, teóricamente los modelos señalan o han demostrado que hay una simetría en la forma en cómo se desarrolla su comportamiento. Es decir, estos animales en pánico, si pudiéramos poner a los seres humanos en un cuarto, confinados ahí, con dos salidas equidistantes, veríamos que siempre, si creáramos pánico en ese cuarto, la gran mayoría saldría por una salida y una minoría por otra. Siendo que de forma racional, si estuvieran calmados, tranquilos, verían que las dos salidas equidistantes, pues dividirse en salir mitad por una y mitad por otra, sin crear cuellos de botella y problemas y conflictos. En este sentido es lo que sucede. En términos económicos vemos también que este tipo de emulación, cuando algunos miembros de un grupo copian a otros de un estatus social más alto, y aquí, bueno, lo vemos comúnmente cuando sucede que tristemente nuestros jóvenes buscan más parecerse a una persona por lo que tiene, por sus posesiones, la ropa, como a los clubes que pertenece, lo que puede gastar, sus automóviles, su casa, que por lo que es la persona. Es decir, nos preocupa más el tener que el ser. Nos preocupan más los bienes materiales, que si bien son muy importantes y hay que sobrevivir, el dinero es muy importante para sobrevivir, nadie dice que no, pero nos centramos en que es lo único que debemos de buscar, y es ahí donde surge toda esa corrupción, todo ese robo desmesurado que sufre el país, porque la gente busca hacerse rica en poco tiempo, especialmente en el ambiente público, y los jóvenes ahora lo que buscan es entonces meterse al ambiente público para hacerse rico en periodos cortos, tristemente. Falacias. Bueno, es entonces, como decimos, tristemente más importante el tener que el ser. Bueno, lo que hemos visto en este comportamiento de manadas, volviendo aquí, es los comportamientos de la bolsa. También se ha observado que se crean esas burbujas, y como lo vimos en las recientes crisis, especialmente la que se provocaron allá con los banqueros de Wall Street y todo el robo que se hizo, se crean ese tipo de burbujas que así como se crean se destruyen. Entonces, desgraciadamente, los demás inversores están buscando subirse a ese crecimiento brusco de la acción. Lo que va a hacer es que se truenan esas burbujas y todo cae estrepitosamente con ventas desesperadas y se colapsa. En este sentido, la perspectiva económica. Y vemos que, bueno, también nuestro comportamiento tradicional, estamos constantemente buscando información del entorno para formar nuestro criterio. Y es así que el analfabetismo funcional debe ser erradicado también, no solamente el analfabetismo tradicional. Pues los medios masivos de comunicación y muchos informes de nuestros líderes, sobre todo en el ambiente público, tratan de crear su verdad a través de la repetición de la misma, lo cual no es correcto. Pero en un país con la mayoría o la mitad de su población en pobreza y otros tantos más en pobreza extrema, difícilmente ellos buscando algo de comer, algo para satisfacer sus necesidades primarias de casa, vestido, sustento, alimentarse, quitarse el frío, tener techo, pues difícilmente se van a poner a analizar y a buscar este tipo de situaciones si tenemos eso. Y desgraciadamente nuestros líderes se ha visto, pareciera que quieren mantener a esa población en ese esquema para manejarlos como perros de Pavlov en un sentido y llevarlos a la consecución de sus acciones, de sus metas, a veces por obtener simplemente un voto.
Bueno, se nos viene el tiempo encima, estamos ya sobre tiempo y me gustaría al final sintetizar que lo que debemos de buscar es erradicar el analfabetismo funcional, no solamente el analfabetismo. No solamente se trata de leer, se trata de escribir, se trata de transformar nuestras ideas de papel a la práctica, se trata de estimular a que la gente tenga también sus blogs, comparta, porque en el choque de ideas se construyen mejores ideas, que no tengamos miedo de expresar lo que pensamos. Pues al final del día es así como nos vamos formando en quienes somos. Y si alguna vez no nos gusta la forma en que expresamos cierta idea, recordemos que es así como nos vamos transformando, como vamos cambiando y como vamos reforzando nuestra tasa de procesamiento neuronal. Bueno, este fue un programa más de Economía de las Ideas, Radio Dem 90.5 sobre tiempo. Los invitamos a visitar economiadelasideas.mx. Yo soy Rodrigo Soto, muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Radio Dem presentó Economía de las Ideas por Rodrigo Soto.